La mafia acaba con su madre, pero este chico jura vengar su muerte, pues al pasar los años se ha vuelto una máquina de matar, y ahora que está cerca del enemigo, no dudará en acabar hasta con el último miembro de la organización que alguna vez le arrebató todo. Todo comienza en un edificio donde se llevan a cabo actividades ilícitas. Los hombres contratan a las mujeres para tener relaciones. Aquí, un niño pasea por las instalaciones. Una chica sale de una habitación y le pregunta qué está haciendo, a lo que éste le responde que solo está aprendiendo un oficio. Más adelante, el chico se sienta frente a una habitación y saca un cómic para leer. De dicha habitación sale un hombre de traje blanco. Se burla del cómic del chico y de su idea de querer ser un héroe. Después de que el hombre se va, el joven entra a la habitación y se encuentra con una mujer que resulta ser su madre. Ella trabaja como una dama de compañía para poder ayudar a su hijo. Le da un obsequio, una figura de acción de su héroe de cómic favorito llamado Dark. Su hijo le agradece y la abraza con mucho amor. Un día, el chico escucha los gritos de su madre, toma un martillo y sale corriendo para ayudarla. Al entrar a la habitación se da cuenta de que un hombre estaba golpeándola, por lo que procede a pegarle con el martillo para que se detenga. El hombre se molesta aún más y golpea en la cara al chico. El cliente quiere darle una lección al joven por su atrevimiento, pero su madre interfiere, toma el martillo y también hiere al hombre. Lo consigue apuñalar con un arma blanca, y es aquí donde termina un recuerdo. Han pasado varios años desde ese incidente. Ahora el chico ha crecido bastante hasta convertirse en un hombre, pero es un criminal. El día de hoy termina su condena y es puesto en libertad. Al salir, un hombre llamado Lafik lo espera para hablar con él. Es él quien consiguió una liberación anticipada para su condena. Pero Dark, como se hace llamar nuestro protagonista, no se detiene a escuchar al hombre. Este insiste y le explica que un mafioso tiene capturada a su hija y que quiere su ayuda para salvarla. El ex convicto decide no ayudarlo y toma un autobús, pero el hombre lo sigue hasta su parada. No tiene intenciones de dejarlo tranquilo hasta que acceda a ayudarle. Dark le pregunta qué espera que haga, a lo que éste le responde lo que él no puede. Es entonces cuando le muestra su pierna ortopédica, pero el maleante sigue reacio y no acepta ayudar a Lafik. Al cabo de unos minutos, se pelea con unas personas que están vendiendo sustancias en un callejón. Los noquea a todos y les quita sus pertenencias y mercancía para luego alquilar un apartamento y relajarse fumando. Mientras fumaba en su departamento, escucha un ruido que va a revisar. Resulta ser una chica a la cual se le cayeron las bolsas de comida. Él se ofrece a ayudarla y descubre que se llama Ivy. Él se presenta como Jake, pero le dice que lo conocen como Dark. Cuando regresa a su departamento después de haberla ayudado, ve en el umbral de su puerta que hay un sobre. Al abrirlo, se encuentra con fotos y un video de la hija de Lafik y de cómo su secuestrador la tortura. Al ver esto, no puede evitar recordar a su madre y de cómo ella también sufrió abusos por parte de hombres. Decide tirar las sustancias que había robado y luego se va a un restaurante. Allí, se acerca a Lafik para contarle sobre su hija. Le revela que quien la tiene cautiva es el mismo hombre responsable de la muerte de su madre, Toshi Kageyama. Entonces, Dark comienza a tener un recuerdo de lo que ocurrió hace años. Después de que su madre apuñalara a Toshi, tomó su mano y ambos salieron corriendo. Los hombres del Yakuza comenzaron a perseguirlos y dispararles. Para poder salvarlo, su madre lo escondió en una pila de basura y se dejó atrapar por sus perseguidores, los cuales comenzaron a golpearla sin parar. De repente, un hombre mayor se bajó de un automóvil y se acercó a la mujer. Era el líder de la pandilla Yakuza y padre de Toshi. Rápidamente el hombre le corta la garganta a la mujer y termina con su vida. Al recordar esta escena, no puede evitar sentirse molesto, así que acepta la petición de la gente. Después de esto, Lafik lo lleva a un lugar donde vigilan al hijo de Toshi, Shigeru Kageyama. Este participa en carreras de motocicleta, pero las cosas resultan mal y tiene que huir de varios hombres que quieren golpearlo. Dark ayuda al chico y derriba a sus perseguidores. El hombre le está muy agradecido, por lo que lo invita a cenar y le propone unirse a los Yakuza. Le dice que no se preocupe por el dinero, a lo que él acepta. Al día siguiente, mientras hace ejercicio, su vecina Ivy toca su puerta. Le ofrece de comer una pizza, a lo que este acepta y le invita a pasar. De repente, cae una llamada. Es Shigeru, quien cita a Dark para una misión. La acepta, por lo que tiene que despedirse de Ivy y ella se va. Shigeru se encuentra con él en un puerto donde le explica que otro grupo de mafiosos tiene cautivo a sus hombres, así que la misión es entrar a su guarida y aniquilarlos a todos. Ambos toman un arma y comienzan con la operación. Nuestro protagonista consigue matar a todos los hombres del almacén y completar la misión. Gracias a esto, Shigeru decide que es momento de que conozca a su padre Toshi. Cuando llegan con él, Dark tiene que frenar toda la rabia que siente, pues se encuentra frente al responsable de la muerte de su madre.
se presenta con su nombre real, Jake Walters. El ahora líder mafioso no está para nada impresionado. Shigeru y su padre hablan en privado. El joven convence al padre de que lo deje ser parte de la mafia. Después de que se van, Toshi habla con Kanji, su mano derecha, y le pide que convoque a los dragones. Después de la reunión, nuestro protagonista es llevado a un club nocturno por Shigeru en agradecimiento. Mientras el joven va con unas chicas, él se encuentra con una mujer. Parece que se conocen, pero son interrumpidos por varios hombres, que sin dudarlo atacan a Dark. Aunque le resulta un poco difícil, consigue derrotarlos uno por uno. Desde lo alto, Toshi y Kanji observan con desilusión, pues esperaban que lo asesinaran. Al cabo de unos minutos, aparece el hijo del mafioso para explicarle que todo era una prueba, y que por eso no podía intervenir. Ambos van a una sala privada, donde se reúnen con el líder de la Yakuza. Este le dice que debido a que es un extranjero, nunca formará parte realmente de los Yakuza. Pero este responde que solo le interesa el dinero. Cuando se entera de que su hijo no le ha pagado por el trabajo que hizo, enseguida se levanta y golpea al joven. Luego, procede a entregarle dinero, pero le quita una parte para pagar las reparaciones de su pelea en el club. Él se va, momento que aprovecha el líder mafioso para hablar con Kanji y pedirle que investigue a Jake, que averigüe todo lo que pueda sobre él. En casa, recibe una visita de la mujer que vio en el club. Su nombre es Lisa Ito. Él trata de alejarla, pero ella le dice que Shigeru la envió y que si no pasa la noche con él, ella tendrá problemas. La deja pasar y ambos comen la pizza y el vino que Ivy dejó. En voz baja, él le dice que la conoce y le pregunta por qué está trabajando para Kageyama. Ella responde que es para pagar una deuda de su familia. Dark le cuenta que su madre solía trabajar con ella. A la mañana siguiente, se despiden y la mujer se lleva la caja de pizza con ella. Ivy camina por el pasillo y reconoce la caja. Por su lado, Kanji tiene un encuentro con la FIC y usa el video que tiene de su hija como chantaje para que le consiga información de Dark. Mientras tanto, este está con Shigeru. Ambos entran a un restaurante para amenazar a los dueños. El joven rompe algunas cosas y lastima al propietario. La esposa de este le dice que miembros de otra banda los amenazaron y les obligaron a entregarle mucho dinero. Molesto, el joven mafioso les dice que ese lugar es territorio de los Yakuza. Toma el dinero y va con Dark a la guarida de los delincuentes para hacerlos pagar. Por la noche, la FIC consigue la información y se la lleva a Kanji, pero omite los detalles de la infancia de Jake. Por otro lado, Dark comienza con su venganza y va a la casa de Toshi para eliminarlo. Hay varios hombres vigilando, pero él se los carga a todos sigilosamente hasta dar con el líder de la mafia. Le dispara en la pierna y le revela quién es en realidad. También le pide la información sobre la hija de la FIC, René, pero este solo comienza a insultar a su madre muerta. Enfurecido, Jake comienza a golpearlo hasta matarlo. Justo en ese momento entra Lisa, la cual, al ver la escena, le pide a Dark que la noquee, para que de esa forma nadie sospeche que ella está implicada. Él accede y la golpea para luego irse. Al día siguiente, unos hombres visitan su departamento. Están allí para interrogarlo. De repente, Ivy sale con una escopeta y les apunta, pero Dark la calma y le dice que solo son conocidos que están allí por negocios. Se llevan a Dark a una comisaría para interrogarlo. El encargado es nada más y nada menos que Kanji, el cual lo golpea y lo tortura para sacarle información. Pero este no dice nada. Shigeru consigue encontrarlo y es gracias a este que Kanji lo deja ir. Horas más tarde, ambos son reunidos para la llegada de Ginso Kageyama, el padre de Toshi. Este habla con ellos y les dice que encuentren al culpable de todo y lo asesinen. Shigeru va con el agente y le pregunta quién lo hizo, y este responde que fue el líder de otra banda. El joven no lo puede creer, pero decide hacerle una visita para despejar sus dudas, no sin antes amenazar con matar a la hija del agente si descubre que miente. Por su parte, Dark llega a su casa. Ivy lo espera para preguntarle sobre quiénes eran esos hombres, pero al ver que está todo golpeado, se calma y lo invita a su departamento para tratarle las heridas. Pasadas unas horas, le entregan la cabeza del culpable a Ginso. Shigeru le dice que antes de morir, el hombre confesó haberlo hecho. El jefe está contento con los resultados, así que felicita al muchacho. No obstante, envía a sus hombres de mayor confianza para que investiguen a Dark, pues sospecha de él. Al día siguiente, Jake se despierta. Ivy está preocupada, pues al ver lo herido que estaba, ya no quiere que él se relacione con esos hombres. Este le responde que lo mejor es que no esté cerca suyo, pues puede salir mal parada. En otro plano, vemos que le arrancan la piel a Toshi junto con sus tatuajes para ser llevada ante Gonzo. Al mismo tiempo, le llega toda la información que solicitó, dándose cuenta de que Dark fue quien en realidad asesinó a su hijo. Llama a Shigeru y se lo cuenta todo. El joven no puede creer semejante traición.
La FIC llama a Dark para advertirle de que los Yakuza ya se han enterado de todo, por lo que su hija corre peligro. Va al puerto donde le dicen que su hija será castigada. Allí se encuentra con Kanji, el cual le recuerda que le advirtió que si les mentía, habría consecuencias. De repente, llega Dark en un auto, mata a todos los mafiosos y salva a la chica. Pero cuando le quitan la capucha, se dan cuenta de que es Lisa. Él le dice que huya, mientras él trata de acabar con la Yakuza. Por otro lado, un enfurecido Shigeru irrumpe en el departamento de Ivy en busca del traidor. La golpea para que le diga dónde está, a lo que ella le dice que no sabe. Justo en ese momento llega Dark para salvarla y acabar con los mafiosos. Los elimina uno por uno. El joven toma como rehén a la chica y amenaza a Dark para que se arrodille, o de lo contrario, la matará. Él hace caso y se deja atrapar, pero el Yakuza no cumple con su palabra y de todas formas mata a Ivy. Llevan al rehén a la sede de la organización donde Ginzo le dice que lo conoce. El anciano está molesto, pues no sabe cómo es que un mocoso se le escapó y permitió que viviera tantos años. Felicita a Shigeru y le dice que es su deber vengar a su padre. El joven lo golpea y luego se lo lleva a otro lugar para matarlo. De camino, se encuentra con la hija de la FIC, la cual es llevada a ver a Ginzo. Mientras Dark es transportado, aprovecha para eliminar a sus captores e incluso al joven mafioso. Consigue quedar libre y va de vuelta a la sede Yakuza. Ginzo recibe una llamada donde le explican lo sucedido. Sabe que el hombre irá por él. Cuando Dark llega, tiene que eliminar a varios secuaces de la organización. Cuando lo consigue, llega hasta donde está Ginzo y este le lanza un cuchillo. Le dice que si no se mata allí mismo, matará a la chica. Sin más opciones, el protagonista se apuñala. El anciano cree que está muerto y se le acerca para decirle unas palabras. En ese momento, Dark aprovecha para sacarse el cuchillo y apuñalarlo en el cuello. Ambos se desangran, pero solo Ginzo muere. La hija de la FIC es enfermera y detiene el sangrado de Dark.